Hola, siglo XXI, esta semana analiza por supuesto las elecciones del domingo pasado, el domingo 7, y trae un muy valioso material, además de una sospecha, ¿no? A ver, se refiere pues al hecho de que el MAS perdió en 8 de las 10 principales ciudades de Bolivia, en 8, ¿sí? Solo ganó en Cobija y en Sucre, pero por muy pocos votos. Ha sido la derrota más fuerte que ha tenido el MAS en su historia. Ha perdido más o menos 1,5 millones de votos respecto de octubre pasado. Se ha leído muy mal. Como mostraba un poco el rostro del cocalero Morales, que partía para Buenos Aires. Él hubiera querido ir a festejar, pero va a tener que ir a llorar, seguramente con sus hermanos peronistas. Y eso es lo que comienza diciendo siglo XXI, haciendo un repaso de esta derrota tremenda que sufrió el MAS, pero lanza una sospecha y dice, ¿no habrá un plan B del MAS? Porque, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y con qué motivo? Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, fue la semana pasada al Chapare a lanzar críticas y condenar y sentenciar a las Fuerzas Armadas porque dice él que no tienen razón de existir las Fuerzas Armadas, porque todos los militares odian a los indígenas y que desde el Chapare, que es la región de la dignidad nacional, ¿sí? Desde el Chapare él quiere iniciar una cruzada para defender las Fuerzas Armadas, reponerlas o, si no se puede, pues reemplazarlas por milicias armadas. ¿Para qué? Para que el domingo de las elecciones la justicia masista ordenó la aprehensión, la detención del general Sergio Orellana, un general del ejército en servicio activo. ¿Para qué? Para que hace 3 semanas el gobierno de Luis Arce decidió reemplazar el escudo nacional por una especie de esvástica aymara. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de estos gestos de provocación? El siglo XXI tiene una sospecha. ¿No será que quieren provocar que alguien patee el tablero de la democracia y que quizás con el cálculo que de repente después de eso se llame elecciones el próximo año, no el 25 sino el 22, y sea candidato el cocalero otra vez? Esa es la sospecha que lanza Silvano. Porque si no, ¿cómo se explican todas estas cosas? Lo de la sentencia a muerte de las Fuerzas Armadas por parte de Quintana, lo de la esvástica aymara que reemplaza el escudo nacional, lo de la detención de Orellana, lo de la detención de otros 15 o 14 militares que están señalados ya por haber participado en la conferencia de prensa en la cual Williams Kaliman le sugirió al cocalero Morales que renuncie a su cargo el 10 de noviembre del 19, y él rapidito agarró un avión y se escapó. ¿Quiénes participaron en esa conspiración de golpe de Estado? En fin, todas esas cosas. ¿Cuál es la explicación? El siglo XXI sugiere que podría haber un plan B del MAS. Ahora, elecciones para que participe el cocalero Morales, ahora que todos sus candidatos han perdido como en la guerra, en las elecciones subnacionales. De repente hasta el plan B va a tener que ser desechado, porque ¿para qué va a ir a una elección? Siglo XXI habla de las nuevas figuras que han surgido y dice, se ha cerrado un ciclo. Más o menos todos coinciden con eso. Se ha cerrado un ciclo en la política boliviana. El MAS se acabó. El caudillo Morales, listo para la foto. No corre más, ¿no? Los propios masistas lo han rechazado. Se sabe
que él hubiera querido estar en el cierre de campaña de Dochweiler, un apellido bien originario campesino, en La Paz, pero que Dochweiler le decidió no hacer el cierre de campaña. ¿Por qué? Porque no quería que estuviera el cocalero Morales. Lo mismo había hecho Cronenbol en Santa Cruz, decidió no hacer el cierre de campaña porque no quería estar acompañado por el cocalero. Y bueno, y otros apellidos, así como Cox en Cochabamba o Meyer en Tarija, unos apellidos muy... Bueno, lo cierto es que estas nuevas figuras, dice siglo XXI, son, por supuesto, Eva Coppa, por supuesto, Gary Áñez en Santa Cruz, los venianos que han ganado la alcaldía de Trinidad y la gobernación del Beni por paliza, además. En el Beni creo que el MAS salió tercero o cuarto, ¿no? Después habla, por supuesto, de Eva Coppa y dice que el pecado mayor de Eva Coppa fue haber hecho aprobar en el Congreso Nacional las cartas de renuncia que habían dejado Morales y Linera antes de escapar. Morales le pedía desde México que no haga conocer esas cartas al Parlamento, al Congreso, pero ella hizo que se aprobaran y las aprobó. Estamos renunciando, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Eso no le ha perdonado nunca el cocalero Morales, por eso es que no quería que ella fuera candidata a la alcaldía del Alto y mira la paliza que le ha dado a su candidato. Después habla de Gary Áñez de Santa Cruz y menciona el hecho de que las logias cruceñas están de alguna manera contentas porque ya sea con Gary o con Johnny Fernández, muchos Johnnys hay entre los alcaldes y los gobernadores elegidos en Potosí hay directamente dos Johnnys, en Sucre hay otro Johnny y hay un Johnny es la descolonización que le llaman, ¿no? Y hay una nueva geografía política, dice, pero en la página 3, siglo XXI, menciona, da una revisión al informe sobre la libertad económica hecho por la Fundación Heritage y por el diario The Wall Street Journal, en que se muestra que la situación de Bolivia está realmente para llorar. No hay posibilidades de que vengan inversionistas a nuestro país, porque estos informes de esta fundación, de este periódico tan prestigioso de Estados Unidos, pues son leídos por los inversionistas, y los inversionistas que andan buscando dónde llevar su dinero para trabajarlo, pues ya saben que aquí no tienen que venir. En esta calificación, pues el panorama es terrible, es lamentable, y dice que, por ejemplo, perjudica el hecho de que Luis Arce se haya definido como socialista, comunista y de izquierda. Entonces, claro, tú eres inversionista y vas a venir a un país gobernado por un socialista, comunista y de izquierda. Por favor, no. Mientras que al Perú hay una lluvia de inversiones, porque están dando garantías de parte de la justicia y seguridad jurídica, como le llaman. Y en la página 4, siglo XXI, trae un informe muy bueno acerca de otro índice. El anterior era el índice económico, este es el índice democrático. ¿Cómo está la democracia en la región y cómo está en Bolivia? Mejor no te cuento porque es realmente lamentable la situación. Hay, por ejemplo, la calificación el índice califica, dice, el proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultural y política, libertades civiles. Y se define que hay regímenes de democracia plena, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Y adivina cómo se define a Bolivia: un régimen híbrido con tendencia a convertirse en autoritario. Los únicos países que tienen peores calificaciones que Bolivia
son Haití y Nicaragua. Venezuela se supone que podía haber sido el último, pero ni siquiera la han tomado en cuenta. Ya no figura en los índices internacionales Venezuela. Entonces, así está la cosa. Siglo XXI menciona también en una columna el hecho, repite y compara lo que dijo Quintana en el Chapare con lo que había dicho el Che Guevara el 67 en Ñancahuazo. Cuando llegó el Che Guevara en marzo del 67 a Ñancahuazo y comenzó la guerrilla, quería también destruir a las Fuerzas Armadas. ¿Sabes cuánto duró su experimento? Pues 6 meses más o menos, ¿no? En octubre él se acabó, lo ejecutaron y todo eso, ¿no? Y ahora, dice siglo XXI, viene con el mismo mensaje y el mismo propósito este señor Juan Ramón Quintana, y desde el Chapare, ¿no?, ya en una zona de la dignidad nacional, propone destruir a las Fuerzas Armadas o reemplazarlas por milicias. Y claro, y ahí está la sospecha del siglo XXI. ¿Qué quieren con esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué provocar a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué cambiar el escudo nacional? ¿Por qué detener a los militares? ¿Para qué? ¿Hay un propósito político detrás de esto? Siglo XXI le llama el plan B. Para leer todos estos detalles, por supuesto, tienes que suscribirte a Siglo XXI, hay todas las instrucciones para hacerlo. Y también te suscribís a este canal para recibir esta clase de información. Encantado, mucho gusto. Y le pones la campanita. Mucho gusto, hasta luego. Chao, chao.